Hola a todos, estimados docentes, profesores de todo el país. Quiero hablarles en esta oportunidad del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias. Hablarles, ¿verdad?, en forma general para tener una idea de lo que es el presupuesto del MEP. La Ley 1535 de Administración Financiera es el instrumento legal que establece las normas, procedimientos y las pautas a tener en cuenta para el manejo financiero, presupuestario y administrativo de todos los organismos y entidades del Estado. Esta ley establece de que el presupuesto público constituye un instrumento de asignación de recursos para el cumplimiento de las políticas y los objetivos estatales. Constituye la expresión financiera de lo que el Estado quiere realizar en cuanto a programas, planes y proyectos. El presupuesto se elabora en forma anual, tiene una aplicación año, inicia desde el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre de ese mismo año. O sea, es decir, es de aplicación anual. La Ley 1535 establece principios que el presupuesto debe contener, debe mirar, ¿verdad? En ello tenemos 5 grandes principios. El principio de universalidad, que establece que todos los ingresos y gastos realizados por los organismos y entidades del Estado deben estar expresamente presupuestados. Es decir, toda operatividad financiera y de ámbito presupuestal debe estar dentro del presupuesto. No se pueden realizar operaciones financieras fuera de ello. El principio de legalidad establece que todos los ingresos y gastos deben estar, ¿verdad?, expresamente respaldados por disposiciones legales. Es decir, no se pueden hacer previsiones de recursos, ¿verdad?, que no estén avalados por normas legales. El tercer principio, el principio de unidad, establece que todos los ingresos y gastos componentes del presupuesto deben incluirse en un solo documento para su estudio y aprobación. Esto significa de que anualmente cada organismo o entidad del Estado elabora su presupuesto tanto de ingresos y gastos, lo remite en un solo documento al Ministerio de Hacienda para su consideración en cuanto a al estudio y aprobación posterior por el Parlamento Nacional. El principio de anualidad establece que el presupuesto incluirá tanto los ingresos como los gastos de las entidades del Estado con una vigencia que ya habíamos dicho, ¿verdad?, de un año, o sea, de un ejercicio fiscal. El principio de equilibrio establece que el monto del presupuesto de gasto no puede exceder el total del presupuesto de ingresos y el de financiamiento. En cuanto a la estructura básica del presupuesto general de la Nación, se tienen 3 componentes grandes. El primer componente está establecido, ¿verdad?, para los ingresos, que son todos los recursos que el Estado estima recaudar dentro del ejercicio fiscal. El componente de gastos, en donde se prevén todas las, valga la redundancia, las previsiones de gastos que todos los organismos y las entidades del Estado tienen previsto realizar durante el ejercicio fiscal en cuanto a la operatividad propia de todo su accionar institucional. Y el presupuesto de financiamiento, que es el tercer componente, en donde se establece, ¿verdad?, cuáles son los recursos, los ingresos que van a estar percibiendo los organismos y entidades del Estado que componen, por dar un ejemplo, los préstamos internacionales, la colocación de bonos del Tesoro o bonos soberanos, ¿verdad?, y todo lo que sea las donaciones en cuanto a recursos financieros. El presupuesto general de la Nación básicamente se clasifica en 3 fuentes de financiamiento. La primera fuente de financiamiento está establecido por la principal, que es la fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro, en donde tenemos todas las recaudaciones provenientes de los ingresos tributarios y no tributarios. La venta de bienes, transferencias corrientes y de capital y rentas de la propiedad. También incluye los ingresos en concepto de regalías y compensaciones provenientes de la explotación de los recursos naturales, especialmente de los entes binacionales Itaipú y Yaceneta. La segunda fuente de financiamiento principal es la fuente de financiamiento 20 recursos del Tesoro. Esta fuente de financiamiento contempla todos los recursos que provienen como producto del endeudamiento público.
Y ahí podemos citar los préstamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de financiamiento externo, tenemos los préstamos con los organismos internacionales o multilaterales o algún gobierno en particular. También tenemos ahí los recursos que provienen del endeudamiento interno, que componen específicamente la colocación de bonos del Tesoro. Como tercera fuente de financiamiento está la que compone la 30, los recursos institucionales, en donde vemos que ahí se incluye todo lo que tenga que ver con la recaudación propia de una entidad, es decir, los recursos propios. Cuando una entidad presta un servicio, cobra un arancel, entonces se clasifica dentro de esa fuente de financiamiento como recursos propios. Estamos en la fuente de financiamiento 30, recursos institucionales. También tenemos como parte de esa fuente de financiamiento los recursos con afectación específica, es decir, aquellos recursos que provienen por la aplicación de una ley en especial, caso como ejemplo el CENEPA. También se incluyen las transferencias y las donaciones corrientes y de capital provenientes de donaciones, o en su caso también podrían estar aquí incorporadas los recursos provenientes del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Conforme a la clasificación que estuvimos viendo anteriormente de fuentes de financiamiento, tenemos también la clasificación de los gastos corrientes y de capital. Los gastos se clasifican en gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes constituyen todas aquellas previsiones cuyas erogaciones representan propiamente gastos operativos de la entidad. Y en ello podemos ver, por ejemplo, todo lo que sea la parte salarial, o sea, todas las remuneraciones, beneficios del personal se clasifican dentro de lo que se conoce como gastos corrientes, sueldos y beneficios del personal. En este caso, en el Ministerio de Educación hablamos del personal docente y administrativo, tanto de la administración central del MEC como de las instituciones educativas y las supervisiones y coordinaciones, direcciones departamentales. También tenemos los gastos relacionados a los bienes y servicios, es decir, todos aquellos insumos que las oficinas de la entidad o de las instituciones necesitan, ¿verdad?, para realizar su tarea administrativa. Hablamos de útiles de oficina, hablamos de tintas, hablamos de tóner, los servicios básicos, como ser los proveídos por los servicios de agua, luz y teléfono. También dentro de la clasificación de gasto corriente tenemos lo que esté relacionado con los impuestos, tasas y otros gastos que tengan que ver con patentes, multas y otros. Ahora pasemos a mirar lo que son los gastos de capitales. Los gastos de capitales son todas aquellas erogaciones previstas en el presupuesto destinados exclusivamente a lo que es inversión. Puede ser inversión física, puede ser inversión financiera o puede ser las propias transferencias de capital. Estos recursos son destinados exclusivamente para lo que corresponde como dice su nombre, ¿verdad?, inversión. Dentro de ello tenemos lo que puede ser, por ejemplo, las construcciones de aulas, construcciones de espacios físicos. Incluye también lo que serían los equipamientos de estos espacios, ¿verdad? También vemos que podría incluir, en el caso de entidades financieras, por ejemplo, no el caso del MEP, pero como ejemplo decimos, ¿verdad?, que las entidades financieras también tienen este tipo de recursos clasificados como gastos de capital. Cuando hablamos de elaboración del presupuesto y cuando hablamos de la ejecución del presupuesto, tenemos ciertos calendarios establecidos en la Ley 1535, tanto desde la elaboración del presupuesto propiamente como de su ejecución al momento de ser aprobado para un ejercicio fiscal, ¿verdad? Estas etapas que guardan el proceso presupuestario, como se lo denomina, inicia generalmente en el mes de abril, con la aprobación del decreto de lineamiento, en donde se establecen todos los criterios técnicos, todos los criterios de carácter general, ¿verdad?, que se van a tener en cuenta para la elaboración del presupuesto del siguiente año. Ese presupuesto es elaborado previamente por cada organismo y entidad del Estado. Una vez que ese presupuesto es preparado, vamos a decir, aprobado internamente por la máxima autoridad de la institución, es remitido al Ministerio de Hacienda a más tardar al 30 o al último día del mes de junio. El Ministerio de Hacienda, a su vez, hace el estudio y análisis del presupuesto para remitir al Congreso Nacional a más tardar al 1 de septiembre de cada año.
posteriormente, en las instancias del Congreso Nacional, tanto de la Comisión Bicameral de Presupuesto, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, hacen la etapa de estudio y aprobación del presupuesto y tiene un calendario que va del 1 de septiembre al 20 de diciembre. Eso está establecido en la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado. Una vez sancionado el presupuesto, el Congreso Nacional remite para su promulgación al Poder Ejecutivo, que en términos de 10 días hábiles tiene que dar su aprobación correspondiente o su promulgación. A partir de la promulgación de ese presupuesto aprobado por el Congreso, promulgado por el Poder Ejecutivo, inicia el proceso de ejecución de ese ejercicio fiscal, ya con afectación al nuevo presupuesto que fue aprobado. Asimismo, también podemos decir que dentro del ejercicio fiscal, como el presupuesto fue elaborado teniendo en cuenta ciertas estimaciones, ciertas proyecciones de acciones a ejecutar, dentro del ejercicio fiscal existen también mecanismos para realizar ajustes al presupuesto. Es decir, que si de repente surge una situación en donde la institución necesita readecuar algunos recursos o por decirlo, reorientarlos, se hace un procedimiento que se denomina reprogramación presupuestaria, o en su caso, a falta de más recursos, se realiza una solicitud de ampliación presupuestaria, que esto tiene a su vez tratamiento, puede tener tratamiento parlamentario, como también podría ser solo tratamiento a nivel de Poder Ejecutivo, según sea el caso. También quiero compartir con ustedes la estructura del presupuesto vigente del año 2019 del Ministerio de Educación y Ciencias, para tener una idea general de cómo está compuesto en cuanto a números. Y podemos ver que el presupuesto general del Ministerio de Educación está compuesto por lo que denominamos el presupuesto global. ¿Qué es el presupuesto global? El presupuesto global incluye el presupuesto propiamente del Ministerio de Educación y Ciencias y el presupuesto que se destina a las entidades descentralizadas, como ser universidades nacionales, el Instituto Nacional del Indígena, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, el FONDEC. Está también el presupuesto de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, el presupuesto del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, y el presupuesto de los institutos tanto Superior de Educación, ICE, y el Instituto Superior de Bellas Artes, ISPA. Hoy en día estas instituciones, si bien son independientes en cuanto a su autonomía y autarquía, el presupuesto que el Estado le asigna a estas instituciones centralizadas necesariamente pasa por la estructura del presupuesto de gasto del Ministerio de Educación y Ciencias, al solo efecto de las transferencias. Entonces tenemos el presupuesto global del MEC, constituido por el presupuesto propiamente del Ministerio de Educación y Cultura, a lo que denominamos presupuesto neto MEC, y el presupuesto de las entidades centralizadas. Si miramos hoy la ley de presupuesto, aprobó al Ministerio de Educación y Cultura un presupuesto de poco más de 8.700.000 millones. Si miramos el presupuesto que corresponde a lo que propiamente el MEC administra, que es el presupuesto neto, tenemos un presupuesto de 7.172.000 millones. Es decir, el 81% de ese presupuesto global del MEC es del Ministerio de Educación y Cultura para su operatividad propia. Y un 18% está compuesto del presupuesto de las entidades centralizadas. Pasamos a analizar rápidamente lo que es el presupuesto neto del MEC en cuanto a su composición por fuentes de financiamiento, que ya habíamos visto la descripción de cada una de ellas, ¿verdad?, de qué se componía. Entonces vemos que el presupuesto del Ministerio de Educación contempla las tres fuentes de financiamiento. En este caso, la fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro, está compuesto por el 85% de todo el presupuesto, o sea, toda la asignación presupuestaria está recargada en lo que es la fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro. Entonces ahí vemos que hay una alta dependencia de las recaudaciones, ¿verdad?, de la Dirección General del Tesoro. El presupuesto del Ministerio de Educación tiene una alta dependencia de los recursos del Tesoro. Vemos también que en menor proporción está representado por lo que son los recursos del crédito público. La fuente de financiamiento 20 con un 0.7%. Los recursos propios, los recursos institucionales, que incluyen los recursos propios, las donaciones y también los fondos de excelencia, participan en un 13% con respecto al total del presupuesto del Ministerio de Educación. En cuanto a los grandes grupos de gastos,
para tener una idea, ¿verdad?, de cómo se distribuye esta fuente de financiamiento en cuanto a los gastos, vamos a decir, corrientes y de capital, podemos ver que los servicios personales, donde se clasifica todo lo que tenga que ver con la remuneración, beneficio del personal, participa en un 81% de todo el presupuesto general del Ministerio de Educación y Ciencia. Y esto es normal, como otros presupuestos de la región, porque el mayor recurso que el Ministerio aplica en la educación son los recursos humanos, ¿verdad? El plantel docente y administrativo. O sea, una característica propia de los ministerios de educación, que en su mayor proporción el presupuesto va destinado a salarios y remuneraciones del personal docente y administrativo. Después tenemos los gastos de los servicios no personales. Estos gastos están incluidos lo que tiene que ver con los mantenimientos, los servicios básicos de provisión de energía eléctrica, agua, luz, teléfono. Participan un 3.8%. Los bienes de consumo e insumos, que ya habíamos dicho, ¿verdad?, que corresponde a los bienes de oficina, papelería, todo lo que tenga que ver con la parte de tintas, toner, participa en un 2.7%. Ahí es importante mencionar que dentro de este grupo de gastos 300 tenemos todo el presupuesto que corresponde a los útiles escolares propiamente, que es distribuido a los alumnos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. También tenemos el grupo 500 de inversión física, que vemos que participa con un 7.8%. Tenemos el grupo 800 de transferencias con un 4.05% de participación. Tenemos el grupo 900 de otros gastos, que habíamos dicho que como parte de los gastos corrientes, este grupo de gastos incluye lo que tenga que ver con tasas, patentes u otros. Bien, de esta forma estuvimos viendo en forma general, dando un pantallazo de lo que es el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias. Reciban todos mis saludos y hasta pronto.